Cuando hablamos de marketing para restaurante, no podríamos dejar de hablar del costeo de los platillos, el cual es un elemento clave para poder desarrollar cualquier estrategia de negocios. Para poder saber qué platillo es el que más debemos de vender, es necesario conocer cuál de ellos es el más rentable. Y para saber su rentabilidad es necesario establecer sus costos. Así que en este video vamos a hablar acerca del costeo del restaurante. Muchos propietarios de restaurantes no llevan un costeo exacto de sus platillos y basan sus decisiones en datos aproximados, que muchas veces son incorrectos. El conocer los costos de nuestros platillos y bebidas permite no solo desarrollar las mejores estrategias para nuestra empresa, sino también elaborar adecuadamente el estado de resultados y ver si estamos ganando o perdiendo. Así que vamos a explicar entonces cada uno de estos elementos. En primer lugar, para costear nuestros platillos y bebidas de nuestro restaurante o cafetería, debemos de entender que los costos se dividen en dos grandes grupos, los cuales son los costos fijos y los costos variables. Los costos variables son aquellos que tienen una relación directamente proporcional al volumen de producción y venta. En otras palabras, son aquellos costos que están relacionados a su venta, es decir, que si las ventas son altas, los costos serán altos, y si las ventas son bajas, los costos serán bajos. También tenemos los costos fijos, el cual son aquellos que no tienen relación a la venta o producción, lo cual significa que si vendemos o no, los costos siempre tenemos que cubrirlos. Por ejemplo, el alquiler del local o los sueldos de algunos empleados, el cocinero, el mesero, el cajero, el teléfono, etc. Cuando hablamos entonces de costear los platillos, hablamos de determinar sus costos variables, es decir, los costos de todos aquellos insumos necesarios para producir o elaborar el platillo o la bebida. Para lograrlo debemos sentarnos con el chef o cocinero del restaurante, pues él conoce qué tipo de insumos lleva cada platillo o bebida y la cantidad de cada uno. A continuación veremos algunos ejemplos sobre cómo costear la operación de nuestro restaurante. Bien, entonces vamos a mostrar algunos ejemplos sobre cómo se costea la operación de tu restaurante. En primer lugar, vamos a costear algunos platillos. Debemos de saber entonces la diferencia entre el costo fijo y el costo variable. Y acá pues vamos a trabajar con los costos variables. Supongamos que vamos a cocinar pues un platillo de nachos. ¿Cuáles son los insumos de los nachos? Pues los nachos, también el queso, la salsa, la carne, el tomate y queso fresco. ¿Cuánto es la cantidad por platillo necesaria? Bueno, sabemos que es 0.5 bolsas, que es la unidad de medida. 5 onzas de queso, también sabemos que son 5 onzas de salsa, sabemos que son 3 onzas de carne y de tomate sabemos que son 2 unidades y sabemos que son 6 pedazos de queso fresco. Ahora vamos con la unidad de compra. Sabemos que la bolsa de nachos cuesta 16.45 y sabemos que es una bolsa. Sabemos que en este caso la compra pues del queso es una mezcla de 2 litros. Sabemos que la salsa es un bote de 64 onzas. Sabemos que la carne es
una libra. Sabemos que el tomate son unidades y sabemos que el queso fresco es una bandeja. El costo del queso fresco pues es 36.75. Sabemos que 60 cuesta la salsa, sabemos que 28 cuesta la libra de carne, sabemos que el tomate, la unidad, pues tiene ese precio, y sabemos que 15 cuesta la bandeja de queso fresco. Ahora, ¿cuánto es la unidad que podemos sacar por cada platillo? Bueno, los nachos en este caso es una bolsa, pues sabemos que cuesta 16.45 y vamos a utilizar media bolsa. Si una bolsa cuesta 16.45, la media cuesta 8.23. Sabemos que en este caso, ¿cuánto es el queso? Sabemos que la mezcla cuesta 36.75 y sabemos que podemos sacar 60 onzas. Entonces tenemos 60 onzas y vamos a utilizar 5 onzas, pues podemos calcular el costo por onza y luego por cada una de ellas, de esas 5 en total. Sabemos que la salsa cuesta 60 y podemos sacar 64 onzas de ella. La carne sabemos que tiene 16 onzas y sabemos que la unidad del tomate llevará pues los nachos y sabemos que podemos obtener 20 pedazos de queso fresco. Entonces con ello podemos calcular entonces el costo del platillo y podemos ver entonces cuánto es el costo de cada ingrediente de acuerdo a la cantidad. Sabemos cuánto es el costo de una onza, sabemos que el costo de 5 onzas entonces son 3.06. Sabemos cuánto es el costo de una onza de salsa y sabemos que se utilizan 5, nos da 4.69 y con ello podemos obtener que el costo del platillo es de 27.73. También podemos establecer el precio. Si yo quiero ganar pues un 40% sobre ese costo, pues el precio podemos obtenerlo a través de la siguiente fórmula y es dividiendo 27.73 entre 1 menos el margen que yo deseo ganar. Entonces yo puedo vender en este caso a 46 o para redondear puedo vender el platillo a 50. Entonces en este caso ya tengo pues el primer costo y el primer precio. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a cocinar pues unas quesadillas que llevan los siguientes insumos: lomito, chile, pimiento, cebolla, salsa dulce y tortillas. Entonces vamos a ver el primer insumo, que es lomito. Para poder hacer ese platillo de quesadillas necesitamos 5 onzas de lomito, que en este caso cuando vamos a comprarlo sabemos que lo venden por libra y que cuesta 26 cada libra, y que sabemos que cuántas onzas tiene una libra, tiene 16. Entonces en este caso, ¿cómo obtenemos ese 8.13? Pues bien, podemos ver que si dividimos 26 dentro de 16, obtenemos el costo de una onza. Multiplicado por 5, tenemos el costo total de 8.13. Vamos con el segundo ingrediente, que son el chile pimiento. Y en este caso, pues la mitad del chile, en este caso de la unidad, pues se llevará para cocinar estas quesadillas. Y también la unidad de medida de compra es la unidad, que cuesta pues 1. Y en este caso, pues ¿cuántas podemos sacar? Bueno, unidad, y tenemos pues la mitad de este costo para cocinar las quesadillas. Vamos con las cebollas, es 0.25
también de la unidad. Y sabemos que la unidad de medida también de compra es unidad. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, cuesta 2. Entonces de esa unidad. Entonces tenemos pues que en este caso el costo es 0.50. La salsa dulce, bueno, vamos a utilizar 2 onzas. La unidad de medida de compra es una bolsa. Cuesta 34 y podemos obtener 127 onzas. Y podemos obtener el costo, en este caso, de las 2 onzas. Y por último, las tortillas, que son 2 unidades. En este caso, la bolsa es la unidad de compra que cuesta 8.40 y sabemos que trae 10 tortillas, pues entonces el costo de 2 pues es 1.68. Entonces tenemos nuestro costo de 11.34. Si nuevamente queremos ganar el 40%, pues el precio de las quesadillas serían simplemente con copiar pues esta fórmula. Podríamos venderlo en 18.90, pero para redondear podríamos venderlo en 20. Entonces, con este ejemplo también podríamos pues obtener el costo de una bebida sabiendo los insumos, la cantidad por cada bebida, la unidad de medida y con ello obtener tanto el costo como el precio. De esa manera podemos tener el costeo de todos nuestros platillos y todas nuestras bebidas, ingresarlos al sistema o al software que tenemos para la operación y poder saber qué platillos vendimos en el mes y con ello saber cuánto es el costo de esos platillos vendidos y cuántos son los ingresos basado en el precio que establecimos en cada uno de ellos. Posteriormente podemos establecer los costos fijos, que son aquellos que se pagan por unidad de tiempo, ya sea mensuales, quincenales o semanales, y sabemos que no tienen relación directa con la elaboración de los platillos y las bebidas. Por ejemplo, si le pagamos al cocinero 1 2.000 al mes, al cocinero 2 de igual manera, al ayudante 1.500, al siguiente ayudante 1.500, el alquiler del local puede hacer que paguemos 5.000, energía eléctrica en promedio paguemos 2.000, teléfono posiblemente 500, el sueldo del cajero posiblemente 1.500 y así poder establecer los demás costos. Sabemos entonces que el costo total son 16.000 y con ello podemos establecer nuestro punto de equilibrio. Si nuestro costo fijo mensual es 16.000 y nuestro margen de todos nuestros platillos vendidos y bebidas en el mes es 40%, entonces nuestro punto de equilibrio será 40.000. Significa que toda venta arriba de esos 40.000 empezará a generar ganancia de un 40% por cada platillo vendido en nuestro restaurante o cafetería. Como podemos observar, el establecer el costo de tus platillos y bebidas realmente no es complicado, siempre y cuando conozcas cuáles son los insumos y las cantidades de cada uno de ellos para los platillos y las bebidas. Es importante establecer cuál de esos platillos son los más rentables y poder desarrollar toda una estrategia de negocios basado en ello, capacitando a los meseros, capacitando a cada uno del personal de la empresa para poder venderlos en mayor medida y así incrementar nuestra rentabilidad. Así que recuerda visitar nuestra página web www.yoempresa.org, donde encontrarás gran material para tu empresa. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.